con Jero Mura. Ahora nos vamos a un contacto, una charla con la diputada Silvia Los Penato, que, bueno, debe estar celebrando, fue una de las que votó y fue impulsora del proyecto de legalización del aborto, que ayer el Senado, con una mayoría impensada, uno podría decir, se pensó en un momento que la votación iba a ser más reñida, más pareja, logró aprobarlo y ya es ley en la Argentina. Diputada, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien. Gracias por estar con nosotros aquí en PM. Diputada, vamos a dividir el tema de la legalización del aborto en dos miradas, ¿no? Una mirada, la mirada sanitaria, lo que significa en la ampliación de derechos, lo que significa para las mujeres, lo que significa para todo lo que tiene que ver con la salud pública, tener una ley que legalice el aborto. Y después con la otra mirada, que es la mirada política, porque hay algunos analistas que dicen, no se equivocó Juntos por el Cambio en darle, otorgarle este triunfo al presidente Alberto Fernández. Pero vamos primero por lo sanitario. ¿Qué significa tener una ley que legalice el aborto en la Argentina y cuáles son los compromisos que va a tener que asumir el Estado de aquí en más? Bueno, significa básicamente cambiar la mirada sobre un problema de salud pública para el cual el Estado no ha tenido respuesta en los últimos 100 años por lo menos, donde la única respuesta para atender la situación de aborto era una amenaza en el Código Penal, una amenaza que evidentemente no disuade a las mujeres de abortar, y la prueba más fehaciente, la más contrastable, la que no puede ser refutada porque surge de la estadística pública, es que 40.000 mujeres por año son internadas solamente contabilizando los hospitales públicos de la Argentina a causa de abortos que no terminan bien y que tienen que ser concluidos en estas instituciones hospitalarias. Entonces eso da cuenta de que el fenómeno es enorme del aborto en la Argentina y por suerte hemos decidido como sociedad dejar de ser hipócritas, dejar de negar una realidad que existe, una realidad que atraviesa a las mujeres de todas las clases sociales, con todos los niveles educativos, de todas las profesiones, de todas las ocupaciones, y efectivamente transformar esa mirada que era inefectiva, que era una mala forma de reducir la cantidad de abortos, que es el objetivo que todos tenemos, sí, en una mirada sanitaria que es la que han adoptado los países más desarrollados del mundo y que efectivamente es la que da resultados. Y en nuestra región hace poco, digamos, la adoptó Uruguay con excelentes resultados en materia de reducción de la mortalidad materna. Eso desde ya es muy importante, pero también es cierto, uno tiene el ejemplo más próximo en Uruguay, pero lo han hecho esos países desarrollados que tienen legalizado el aborto desde hace décadas, que asumen el sistema de salud pública, asume compromisos también. No es solo tener una ley que permite esto, que ya de por sí es el gran avance, pero también hay compromisos que el Estado debe asumir a partir de ahora como política sanitaria, ¿no? Está todo el tema de la prevención. A eso agréguele también todo lo que tiene que ver con educación sexual. Exactamente. Nosotros creemos que un abordaje integral de este tema comienza desde la educación sexual integral. Digamos que en la Argentina hay una ley nacional que lamentablemente no se cumple como debería, sino ya con tantos años de vigencia de la ley tendríamos que tener otros niveles de conocimiento. Diputada, la interrumpo por esto. Mire, conozco muy bien el tema educativo, es un tema que sigo para el diario. La ESI se cumple muy bien en Ciudad de Buenos Aires, en algunas ciudades del país, pero en el interior profundo no la conocen. Directamente no llega. Digo esto porque cuando uno mira los índices de embarazo no deseado en adolescentes, en niñas y adolescentes, sobre todo adolescentes, hay provincias como Formosa, Chaco, Salta, donde los registros son muy altos y son justamente las provincias donde la ESI no llega, no existe, no pasa por las escuelas. Exactamente, ese es el enfoque correcto. Allí donde la ESI se ejerce, se da y las niñas y adolescentes tienen el derecho garantizado para acceder a la información, se reducen las tasas de embarazo no intencional en la adolescencia. Los embarazos de niñas tienen que ver con otras situaciones, con situaciones de violencia, pero también en muchos casos es la clase de ESI el lugar donde las niñas se dan cuenta y pueden, digamos, reconocer las situaciones de violencia por la que atraviesan. Como usted bien decía, en las provincias del norte en general es donde menos educación sexual hay y eso está directamente asociado con la mayor tasa de embarazos de niñas
y de adolescentes. A su vez, la segunda parte que tenemos que hacer como país, tenemos que asumirlo, desarrollarlo, es el acceso a la anticoncepción y a buena anticoncepción. La anticoncepción moderna a la que accedemos las mujeres que tenemos recursos tiene que estar disponible para todas las mujeres del país. Y para poder y que las mujeres puedan acceder a esa anticoncepción, no solamente que el Estado tiene que proveer, digamos, de estos anticonceptivos, como también lo prevé nuestra Ley de Salud Integral, sino que los efectores que son provinciales tienen que poder acercar estos métodos a las mujeres. Esto no sucede tampoco, sobre todo en estas provincias, y es muy importante que trabajemos. Si uno quiere reducir el aborto, tiene que dar educación, tiene que dar anticoncepción. Y la tercera política tiene que ver con que, como decíamos, el Código Penal no disuade a la mujer de abortar. Y en situación de aborto, para el Estado, es un costo mucho menor. Primero, en términos de vida y de salud pública, por las consecuencias en la salud de las mujeres, que no solamente es el drama de las que mueren, sino de las que quedan mutiladas con infertilidad producto de estos abortos clandestinos. Pero además el costo de atender las internaciones posabortos clandestinos es mucho más alto que el de tener una política sanitaria como la que se acaba de votar en el día de ayer, que hasta la semana 14, de manera voluntaria, la mujer que quiere interrumpir un embarazo puede solicitar la medicación, porque entre el 92 y el 98% de los abortos en estas semanas se resuelven con medicación. Para el Estado tiene un costo muchísimo menor que las internaciones con la sepsis que vienen de los abortos clandestinos. Claro. Diputada, y la segunda pregunta es, algunos analistas, de hecho he leído por ahí alguno que señalaba, dice, bueno, Juntos por el Cambio, de alguna manera, le regaló un triunfo al presidente en un año de una pésima gestión que necesitaba un respiro sobre el final del año y lo consiguió con la sanción de la ley del aborto, que era un compromiso que el presidente había asumido en campaña. ¿Cómo lo ven ustedes que digamos, desde el 2018 están bregando por esta ley? O le puedo cambiar la pregunta. Hoy tenemos ley porque hubo un debate en el 2018 gracias a la gestión de Mauricio Macri. ¿Cuál es el análisis político que hacen? No tenga ninguna duda que sin 2018 no habría 2020. La apertura del debate después de 15 años que la ley se venía presentando en el Congreso y no se permitía que se debatiera, fue lo que cambió radicalmente las posibilidades de que esta ley se aprobara. Y también tengo que decirle que esta ley es una construcción del movimiento de mujeres. Hay muchísimos años, varias décadas de trabajo del feminismo argentino para lograr la sanción de esta ley. Entonces, la oportunidad era esta y las mujeres la aprovechamos, las mujeres de todas las fuerzas políticas, que venimos trabajando en este y en muchos temas de manera transversal, salteándonos la grieta, entendiendo que hay una agenda muy grande de temas que son relevantes para la Argentina, como este que tiene que ver con la salud pública, pero también con la inclusión laboral de las mujeres, también con los sistemas de cuidados que son necesarios que la Argentina desarrolle, donde nosotras entendemos que las divisiones partidarias, digamos, no pueden ser un obstáculo para encontrar los acuerdos y avanzar. Hace unos días, antes de votar esta ley, me hacían esta misma pregunta y yo les decía, ¿se imaginan a Alicia Moró de Justo, que fue una de las impulsoras más fuertes desde el socialismo del voto femenino, hubiera dicho, no voten, no quiero que mis partidarios o la gente que nos apoya vote la ley porque en este momento está gobernando el peronismo y la está proponiendo? No me imagino que hubiera sido esa situación hipotética de esta manera, porque cuando uno realmente cree en una política o cree en un derecho, no importa cuál sea el momento, cuando llega ese momento hay que estar ahí, hay que acompañar y hay que hacer lo posible. Nosotros en el 2018 tuvimos una diferencia muy pequeña en diputados, de 4 votos, y perdimos por 7 en el Senado. Ahora, 2 años después, nada más que 2 años después, sacamos 14 votos de diferencia en diputados y 9 votos en la que se entiende siempre la Cámara más difícil, que es la Cámara de Senadores. Así que esta maduración del 2018 al 2020 fue muy necesaria para la democracia argentina, porque esta ley que se aprobó no es una ley aprobada por un voto, es una ley muy sólida, con mayorías, probablemente las mayorías más amplias que se consiguieron transversalmente durante todo el año 2020. La última y muy breve, diputada Lospenato, esta ley puede, algunos también señalan que es una ley que divide a la sociedad, que le agrega más grieta a la grieta.
¿Lo ve así? Para nada. Creo que con todos los debates de las leyes importantes que ampliaron derechos y que interrumpieron un status quo de muchísimos años, siempre estuvo este mismo temor. El temor a la división, a que no se iba a poder superar, a que después de esto venían catástrofes tremendas sociales. Hay que repasar solamente lo que se decía respecto al divorcio vincular. Digamos, que me parece a mí ese gran paso con mucha decisión que dio el presidente Raúl Alfonsín, enfrentando a un montón de personas e instituciones que decían que este era el final de la familia. Bueno, Argentina fue mucho más libre en ese momento y va a ser mucho más libre a partir de la sanción de esta ley. Diputada Silvia Los Penato, gracias por este contacto con La Nación Más. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Está el diputado Waldo Wolf con nosotros. Waldo, ¿cómo estás? Gracias por esta